Reporte 100. Tengo en el teléfono al presidente municipal sustituto de Hermosillo, Fermín González Gagiola, a quien le agradezco que nos tome una llamada de teléfono esta mañana. Alcalde Fermín González, ¿cómo está? Buenos días. Buenos días, Juan Carlos. Gracias por tomar esta llamada. No, muchas gracias por dar la oportunidad. ¿Hay agua o no hay agua para Hermosillo, Fermín? Muy poca. Sí. Muy poca agua, hay que decirlo con toda claridad. No se trata de alarmar, ¿verdad? Pero tampoco de banalizar el problema. Todos sabemos que vivimos en una zona desértica con muy poca agua. Y la situación actual, es decir, en este momento estamos en crisis. Hay que decirlo con claridad, ¿verdad? Estamos en crisis. Muy poca agua. El Novillo, que es, tú sabes, quien surte de agua al sur de la ciudad, hasta ahora, se encuentra en su nivel más bajo histórico, abajo de 23% de su capacidad. Eso pues prende las alarmas, ¿verdad? Y nos pone a todos a pensar que pudiera llegar el momento que si no llueve, esa es la verdad, si no llueve, podría suceder que ya no se pudiera extraer agua de la presa del Novillo. Sí. Entonces, pues todos los niveles de gobierno, me refiero al federal, estatal y municipal, tenemos, pues en este caso, la preocupación y la consigna de dar a conocer esta información para que la ciudadanía tome las medidas que nos permitan ampliar el tiempo para disponer de agua hasta que pues la bendición de las lluvias nos llegue, ¿verdad? Sí. ¿Cuánto tiempo le queda al Novillo, Fermín González, si no llueve? O sea, es decir, ¿cuánto tiempo tenemos? Se estima entre 25 días más o menos. 25 días, es decir, si no llueve, solamente durante los próximos 25 días se le podrá extraer agua al Novillo. Sí, lo que pasa con el Novillo es que es una presa que fue construida exclusivamente para producir electricidad. Sí. Ahí se turbina el agua ahí, ¿verdad? Y bueno, se construyó el acueducto de donde se trae agua desde esa presa a la ciudad de Hermosillo. Y pues entonces hay dos popotes ahí, ¿verdad? Para decirlo así. Sí. Uno que se usa para producir electricidad y otro que es el que surte de agua a Hermosillo. Afortunadamente, después de muchas gestiones que estuvimos haciendo entre el gobierno del estado y nosotros, con la federación, especialmente con la CENACE, que sí, es la Comisión Nacional de Energía, para que ya no produjera electricidad y nos ahorrara esa agua que ellos estaban usando, de tal manera que aceptaron y entonces esos 25 o 30 días se amplían un poquito, ¿verdad? Sí. Afortunadamente. Sí, es decir, la Comisión Federal de Electricidad dejó de utilizar la presa El Novillo para producir energía y usar esa agua para Hermosillo. Exactamente, de manera provisional o eventual. Sí, ahora, hace unos días platicábamos con un funcionario de agua de Hermosillo que nos decía que el popote, por decirlo así, para entender todos y que la audiencia lo entienda, estaba ubicado a una altura en donde ya no podía jalar agua y que por esa situación había ocurrido escasez en Hermosillo porque bajó la cantidad de agua que el acueducto Independencia traía a la ciudad y que hicieron obras para bajar el popote. ¿Es correcto esto que nos decía Germán Valenzuela? Sí, de hecho el popote, como dices, sí, tiene una capacidad X porque llega hasta cierta profundidad. Cuando el nivel de agua se aproxima a ese nivel del popote, pues entra en problemas la misma bomba y puede ya no funcionar. Sí. Entonces, estamos muy cerca de eso. Si no llueve en 25 días, si no llueve y si no cae agua al Novillo, ¿no se puede bajar aún más el popote? Es decir, no podemos, porque aún así, aunque está al 23% de su capacidad el Novillo, estamos hablando de 600 millones de metros cúbicos, de un total de 2.600 millones que tiene de capacidad esa presa. Todavía esos 600 millones de metros cúbicos, bueno, pues Hermosillo necesita 90 al año, es una cantidad suficiente para abastecer a Hermosillo, es decir, ¿habría agua todavía ahí para abastecer a la ciudad? ¿Se puede bajar el popote? Intentamos hacer eso ya, Sí. Otra vez, porque se ha ampliado ese popote varias veces. Sí.
lo intentamos hacer, pero lamentablemente la presa también se está ensolvando y el popote ya tiene, no se puede poner otra extensión. Las extensiones que se ponen en el popote son de 3 metros aproximadamente. Sí. Ya no pudimos poner otra porque llegaría prácticamente al fondo. O sea, ya no puede bajar más. No, ya no. No puede bajar más. El acueducto Independencia, ¿qué porcentaje del agua le da a la ciudad? Como cerca del 30%. 30% del agua. Y se destina al sur de la ciudad. Sí. El otro 70%, ¿cómo están las fuentes de abasto en el otro 70%, que es la mayoría? Bueno, mira, ya mirábamos venir esta crisis, ¿verdad? Sí. De agua, porque no es de Sonora, ¿verdad? Para nada. Es del país, de la región oeste del país. Y bueno, tú ves los mapas esos que salen en la televisión, en la prensa, etcétera, donde mapa de calor y dice todo el noroeste, pasando por California hacia arriba, ¿no? Es impresionante la sequía que hay. Y nosotros somos parte de ese sistema, ¿no? de sequía. Entonces ya mirábamos venir y habíamos escuchado los pronósticos de que este año sería peor que el año pasado. Así de preocupados estábamos. Entonces, Agua de Hermosillo, a través de sus técnicos, recuperaron pozos que no se estaban utilizando por razones técnicas, ¿verdad? Porque no las bombas no servían, etcétera, etcétera, piezas que faltaban. Rehabilitamos casi 30 pozos más de los que estaban no usados, que no estaban extrayendo agua. Y bueno, una serie de medidas que se tuvieron que tomar, rehabilitar las tuberías que están en más mal estado. Tú sabes, hay regiones en la ciudad, hay sectores que tienen tubería muy vieja. Entonces, esas tuberías tienen muchas fugas. Si le sube la presión a la tubería, la presión del agua, revientan todas las fugas, ¿verdad? Sí. Entonces, rehabilitamos también sectores así, donde había más fugas. Y bueno, se le dio servicio a los pozos. En algunos casos se tuvo que perforar más profundo porque ya el nivel del agua cada vez está más abajo. Rentamos pozos de particulares para abastecer la tubería de la carga de agua para la ciudad. Y bueno, una serie de medidas porque sabíamos que venía esto. Sin embargo, y aún a pesar de todo lo que hemos hecho y del agradecimiento que le damos siempre a Cenacia, porque dejó de extraer agua para la turbina, le dicen ellos, turbinan el agua para electricidad. Sí. Dejaron de extraer esa agua y eso nos permite un poquito más, ¿no? de tiempo. Estamos esperando las lluvias y que todos, sin excepción, tomemos conciencia de la gravedad del problema y aportemos nuestro granito de arena. Este es un llamado para todos los hermosillenses, sí, que entiendan que vivimos en una zona desértica y que hay cosas que nos damos el lujo de ser la ciudad o los ciudadanos en México que más desperdicia agua. Es increíble. Somos la ciudad donde más se usa agua per cápita. A pesar de la situación en la que estamos en un desierto. Entonces, un llamado con toda la súplica que se pueda incluir ahí, para que los ciudadanos de Hermosillo tomen conciencia y no despilfarren, no tiren el agua, que la usen en la medida menor posible. Sí, ahora, alcalde Fermín González Gagiola me dice, en el caso del acueducto Independencia tiene 25 días de abasto garantizado aproximadamente si no llueve. Si no, ya tiene 25 días. Y con la extensión que nos dio Cenace, ¿verdad? Sí, exactamente. Y en el caso de los pozos, la batería de pozos que provee el 70% del agua, del restante 70%, ¿cuántos días tienen garantizados de abasto de agua? ¿En qué nivel se encuentran los pozos como para que sigan funcionando? Nosotros pensamos que pueden ser más meses, ¿no? ¿Meses? Meses, sí. Meses. Sin embargo, pues yo no puedo pronosticar eso, nadie lo puede. Sí, claro, son meses. Si llegara a faltar el 30% del agua del acueducto, ¿ahí qué medidas van a implementar? Pues desgraciadamente tendríamos que implementar medidas que no nos gustan a nadie, ¿verdad? Como el tandeo, por ejemplo. Sí. Tendríamos que bajarle la presión a sectores de la ciudad para distribuirla en el transcurso del día, a los otros sectores y luego
darle una ronda a eso, ¿verdad? Híjola, esperemos que no lleguemos a eso, sinceramente, y de ahí está este llamado de tomar conciencia. Sí, entonces el tandeo está previsto en caso de que el 30% del agua del acueducto deje de suministrarse. Sí, exactamente. Sí. Esperemos que llueva, sinceramente esperemos que llueva, esa es la esperanza nuestra. Sí, alcalde, ¿esto implica también el racionamiento de agua para la industria y para las empresas? Es un llamado a todos. Creo que los grandes consumidores deberían apoyarnos con medidas estratégicas en este caso. Sí. Quizá dejar de consumir agua por horas al día, ¿no? Quizá por días a la semana. Ellos también deberían apoyarnos en una situación tan grave como en la que estamos. Sí, esta situación, ¿desde cuándo empezaron a verla? ¿Cuándo empezaron a ver que pudiera llegar esta situación? ¿Desde qué mes del año empezaron a prever esta situación? No, desde enero. Desde enero. Desde enero nosotros empezamos a ver los pronósticos que no eran nada buenos, ¿verdad? Y empezamos a tomar las medidas poco a poco para ir fortaleciendo el abastecimiento en todos sentidos, en todos los aspectos, te digo, la red, las voces, etcétera. Y sin embargo, la crisis se vino y bueno, y llegó a estos niveles. Nosotros tenemos otra ventaja, que sería que la Angostura, la presa de la Angostura tiene agua y puede traspasarla al Novillo. Sí. Nosotros hemos insistido mucho para que se suba el nivel de trasvase. Esto es otra esperanza que tenemos de poder soportar un poquito más. También ya la Comisión Nacional del Agua y la Comisión de las Grandes Presas, así se llama una comisión encargada de administrar esto, ya nos concedió pasar agua, aunque sea poquita, pero pasar agua desde la Angostura al Novillo. Sí. Esa es otra esperanza. O sea, entonces hay dos medidas ahorita emergentes. La comisión dejó de utilizarla para producir energía y se va a autorizar que haya trasvase de la Angostura al Novillo. Así es. Sí. Exactamente. Y bueno, y esta situación no va a poner, digo, levantados prácticamente, no literalmente, pero levantados en armas allá en Ciudad Obregón, porque pues van a decir que les estamos quitando su agua. Bueno, no, lo que extrae el acueducto es lo de siempre. Sí, sí. O sea, no se puede extraer más. No, o sea, nunca les quitaríamos más agua, como dicen ellos, porque pues, no es quitarles, ¿verdad? Si todos somos sonorenses, entonces mexicanos y seres humanos, entonces no entiendo eso de por qué quitarle a quien... Sí, pero puede reavivar este conflicto centro-sur. Sí, sin embargo, sin sentido, ¿verdad? Sin causa, sí. Sin razón, porque no les podríamos quitar nunca. El acueducto tiene un límite, tiene un tope. Jamás podríamos extraer más agua de la que trae el acueducto. No se puede. Tendríamos que poner otro acueducto, sí. En primer lugar. Y en segundo lugar, todo está normado. Pues hay un reglamento, hay una firma, hay un documento que dice cuánta agua se puede extraer, nada más como tope. Y nunca hemos extraído toda la que se nos ha autorizado, ¿eh? Eso no es cierto. Pero bueno, como se politiza esto. Sí. Y no falta quien esté tratando de llevar ahora sí agua para su molino. Pues entonces nos meten en crisis en todos, ¿verdad? Porque pues cuando les ha faltado agua a ellos, yo no entiendo. Es muchísima el agua que tienen las presas a veces y se debe privilegiar el consumo humano. Y vivimos en Sonora. Entonces en ningún momento les estamos quitando nada que les hiciera falta de manera vital, pues, para decirlo con toda claridad. Sí. Mientras acá podríamos quedarnos sin agua en la ciudad. Muy bien, entonces pues todo está afincado en la esperanza de que llueva. Estamos esperando que llueva así, y el llamado es, insisto, para la ciudadanía a tomar medidas de ahorrar agua. Por ejemplo, hay gente que lava la banqueta con la manguera, ¿no? Lava el poste y la banqueta con la manguera, luego lava el carro y luego llega todo el zacate todos los días, o los arbolitos todos los días, y que se lava los dientes con el grifo, decimos nosotros, abierto. Es increíble, la gente no tiene conciencia, cuando deberíamos ser, disculpa que lo diga así, la ciudad número 1 en México de cuidado del agua. Deberíamos luchar por tener ese primer lugar, pero tenemos el otro, el número 1 de desperdicio y despilfarro de agua. Es increíble que tengamos
esa categoría. Claro. Alcalde, le agradezco mucho que nos haya tomado esta llamada, estamos al pendiente. A tus órdenes, Juan Carlos. Hasta pronto. Es el presidente municipal de Hermosillo, Fermín González Gagiola. Reporte 100.